¿Cómo están? Nos reencontramos, seguimos hablando de libros y en este caso de poesía. Acá está el último libro de Carlos Pociña, Estado de Materia, poeta, ensayista, editor y una de las voces fundamentales, podríamos decir, de la poesía en nuestro país, con quien ya tenemos la comunicación, el contacto. Muchas gracias, Carlos, muy bienvenido a este espacio, ¿qué tal? Buenas tardes para ti y para todos. Muchas gracias. Estado de Todas las Materia. personas que están. Sí, es Sí. una reflexión de muchas cosas que tú hiciste desde el año 2017 a 2023, es como el tiempo precisamente en que tú reflexionas y precisamente en un lenguaje poético de varios temas, de un poco lo contemporáneo, está el medio ambiente, está la pandemia, uno lo entiende, lo puede ahí un poco percibir. ¿Cómo fue ese proceso y cómo también, siempre me llamó la atención, empiezas a hacer que estos temas converjan, o no necesariamente? Ah, la escritura siempre es situada, siempre ocurre en un espacio y un momento determinado. Ahora, lo que pasa es que funciona cuando se lee, ¿ya? Eh, si no, son signos que están en un papel o puede estar en una grabación y que mientras no sean leídos no existen como escritura. Ujú. Son potencialmente algo que puede ocurrir. Y en este caso, mi impulso fundamental es cómo poder transformar en palabras lo que sentimos. Sí. Cómo comunicar aquello que es no nombrable. Cuando una persona, cualquier persona, está en un momento muy intenso, generalmente es muy habitual decir, no tengo palabras para decir esto. En el caso de lo que se llama poesía, pareciera ser que se acerca a eso, a poder decir precisamente aquello que no se puede decir. ¿Ya? Y para eso uno trabaja fundamentalmente este código, un código lingüístico y otros códigos. Hay códigos corporales, visuales, etc. En este caso un código lingüístico. Sí. Y tú trabajas tratando de, en ese espacio, generar aquello que es intransmitible. ¿Ya? Es intransmitible, Intransmitible. pero hay mucha belleza, pero también hay harta interpelación, que es un poco eh, lo que marca a la humanidad, ¿no? Esa contradicción entre cómo expresar un sinfín de situaciones, de emociones, de contextos que estamos viviendo. Sí, mira, en el caso mío, mi forma de trabajar eso es precisamente con el lenguaje. Y eso nace fundamentalmente de que en determinado momento, escuchando o leyendo, me interpelaba. Entonces quise usar o introducirme en ese espacio para poder trabajar fundamentalmente qué es lo que se siente, cómo se ubica uno en los espacios, cómo se ubica en los tiempos, cómo se ubica finalmente con uno mismo también, pero uno no funciona sino con los demás y con el espacio natural en el que está vivo. Digamos, la vida no ocurre fuera de este espacio en que nosotros, o por lo menos la vida que conocemos, no ocurre sino en el espacio que estamos ocupando, viviendo. Eh, y la belleza es bastante difícil de definir, aunque la belleza generalmente tiene que ver con el descubrimiento. Tiene que ver con el descubrimiento de algo que hasta ese momento no sabías que sabías. ¿Me explico? No Sí. sabías que sabías. ¿Ya? Y la belleza yo creo que tiene que ver con eso. Por eso es que belleza puede haber a veces en situaciones que pueden ser horrorosas. En el caso de las artes visuales es bastante claro. ¿Ya? Y en los poemas también. Sí, Incluso en la narrativa también. En general, en la música también, exacto. el baile también. En muchas expresiones, por ejemplo, tú lo reflejas cuando haces una alusión a,
a la pandemia, ese silencio casi real, la ciudad se extiende sobre sí misma, el confinamiento de sus habitantes concentra la atención entre cuatro paredes, independientemente de sus dimensiones, las avenidas, calles, callejones y recodos se cubren de vegetación espontánea, los animales no domesticados que aparecen, que es un poco todo lo que vivimos en esa incertidumbre, en esas dudas, angustia incluso, pero que aquí se transforma en belleza, pero también aprovechando ahí un ejemplo concreto de lo que estamos conversando, Carlos. Tu libro, el año 81, Agua Servida, es como una obra fundamental también de la poesía y pensando en todo ese recorrido, en todos estos años, de tu viaje hace poco también a México, precisamente para ser parte de todo un grupo de exponentes, de poetas de nuestro país. ¿Por qué todavía a algunos les parece algo tan lejano o incluso temen a solamente tener un vínculo que es tan como inmediato, ¿no? De sorprenderte y leer algo y que te llegue, que por lo menos a mí me pasa cuando tengo que decir, bueno, lees poesía, no es tan complejo, pero todavía hay ciertos temores y prejuicios también, yo creo. Y porque todavía se le asocia fundamentalmente a una cosa muy cultural, y la cultura como una cosa ajena a nuestra vida. Mm, Y la cultura es nuestra vida. Lo que pasa es que lo que llamamos cultura generalmente se refiere solamente al azar. Eh, y hay cierta distancia porque se ponen los museos, porque se ponen los libros, etcétera. Pero hay poesía cuando tú te subes a una micro y sube una persona, ¿no es cierto? Y canta, o sube una persona y hace un rap, como se llame, digamos. Es un rap que lo hace, por ejemplo, en verso. Lo que está haciendo ahí, a mi entender, tiene que ver bastante con la poesía, tiene que ver con apelar a una situación que hay en ese momento y que se trata de hacerla vibrar fundamentalmente, ¿eh? Más que explicarla, más que describirla, hacerla vibrar. Eh, entonces, con lo que se llama la cultura en sentido restringido, hay cierta distancia porque se cree que es muy difícil. Y en realidad no es nada difícil, porque parece que lo que se está mostrando es difícil, ¿ya? Y es difícil mientras no se conozca. Cualquier cosa es difícil mientras no se conozca. En la medida que tú accedes a ella, ya la dificultad pasa a ser un elemento más, pero no el más importante. El, leer poesía, mira, un martillo o un teléfono móvil, ¿no es cierto? Son objetos que no tienen ningún sentido mientras no se ocupen. sí. Cuando se ocupan, se transforman en algo necesario. Y posiblemente un poema o una canción o cualquier otra actividad de ellas que tiene que ver con el arte van a ser inútiles, no van a tener sentido mientras no te sirvan. Mm. Y servir en este caso quiere decir que te abre un poco tu propio mundo y te haga descubrir cómo ves el mundo, cómo ves el mundo, cómo te sitúas en él. O sea, lo práctico tiene que ver con que tenga un valor para ti, Sí. ¿ya? Entonces, no sé, de repente le parece muy raro que a algunas personas, parece raro que a mí me interese la ciencia, que podría ser tan alejado. Lo que pasa es que con ella, cuando descubrí la ciencia, Mm. eh, descubrí un mundo que apelaba mucho a cómo podía entender, cómo podía yo entender o acercarme a cosas que no conocía. Mm. Con la poesía pasa lo mismo. Lo que pasa es que Sí. algunos no se salen de la ciencia, no se salen de la práctica, no se salen del negocio, no se salen de la... y hay que salirse. Mm. Hay que salirse porque si una persona se queda solo concentrada en aquello que ya conoce, Exacto. posiblemente no va a poder conocerse más que conocer a los demás, que va a tener solamente un parámetro, solamente un modelo. Sí, no se podría decir de Entonces, mejor yo creo que forma. los Sí. poemas son absolutamente útiles cuando los necesitas. Claro, pero uno reflexiona, Carlos, sí, esa curiosidad que no debiese nunca perderse, que la tenemos desde que Sí, nacemos. Hoy está más exactamente. extraviada tal vez en un mundo más tecnologizado o es algo que siempre ha estado, te lo pregunto sobre todo por ese tránsito que tú has hecho, sobre todo los temas que te interesan y en estar obviamente en la poesía como editora además, como en una reflexión que no es solo a partir de tu obra, sino en una cosa un poquito también más macro.
Evidentemente en este minuto las preocupaciones tecnológicas y la innovación tecnológica, hablo de invasión no en un sentido negativo, sino que está sobrepresente, pareciera ser que algunas otras preocupaciones pasan a un segundo plano. Sin embargo, ahora pasa eso, pero en otros momentos puede haber sido otro tipo de preocupaciones las que también te tomaban entero. Eh, Sin embargo, en el caso de la tecnología, a mí me parece que las personas podemos utilizarla precisamente para ahondar en aquello que nos interesa, más que y para descubrir cosas que aparentemente pudieran no interesarnos. Eh, Cuando en determinado momento los libros dejaron de ser manuscritos y empezaron a ser impresos, muchas personas pensaron digamos, que se perdía cierta magia en la lectura y en el secreto de la escritura. Sin embargo, con la imprenta, ¿no es cierto?, eso se abren mucho más, ¿ya? O en determinado momento en el siglo XX, cuando se pasa del cine a la televisión y más adelante a los otros medios gráficos, digamos, Mm, pareciera ser, ¿no es cierto?, que la tecnología va a borrar las antiguas tecnologías y las antiguas prácticas, y no es así. En un primer momento pudiera parecer eso, sin embargo, en la medida que son prácticas humanas de mm. acercamiento a conocer, eh, van, a, van a buscar la manera en esas otras tecnologías, en las nuevas tecnologías, poder seguir esa búsqueda. Eh, Sin dejar de ese impulso inicial, porque finalmente cualquiera Perfecto. sea la técnica que estás utilizando, si bien es cierto, la técnica o el medio también define lo que se está, define el objeto sobre el cual estás Ujú. trabajando, el impulso inicial sigue siendo el mismo. O sea, si en Perfecto. determinado momento desaparece esa tecnología o sufre algún trastorno, como pasó evidentemente durante la pandemia, para usar una situación cercana, eh, volvimos a cocinar, Sí, volvimos a sentarnos a conversar y todos los problemas que generó, pero en determinado momento no era absolutamente indispensable estar absolutamente conectados con todo lo que habitualmente hacíamos, ¿ya? Cambió el mundo del trabajo, por ejemplo. exacto. Aparecieron problemas graves también, otros problemas que estaban tapados por la tecnología o la posibilidad de desplazarse, que estaban tapados, y de repente las relaciones, no quiero decir familiares, las relaciones con los otros Exacto. también se hicieron más conflictivas, ¿ya? Entonces, la aparición o desaparición de ciertas condiciones lo que hace es cambiar cómo tú te adaptas para poder seguir funcionando con esas cosas básicas. Y las cosas básicas son el descubrimiento del mundo, la sorpresa, Sí. etcétera, ¿ya? Que ojalá Y, nunca se y pierda, Carlos. yo creo que no, porque claramente perteneciente a la forma de vida que nosotros llamamos humana. Exacto. O sea, los otros animales bien tienen forma de vida, pero la forma de vida nuestra implica cierto espacio de creación y de búsqueda de explicaciones o teorías acerca de nuestro entorno. Y eso se mantiene y por lo tanto no va a desaparecer por mucho que lo calles. Carlos, te queremos agradecer muchísimo esta posibilidad de conversar y de conversar estos temas a partir de tu libro, de la poesía, estado de materia, destacado también dentro de lo mejor de este 2024. Gracias por esta conversación Muchas gracias a ti y a todos. y por el tiempo y la reflexión. Nos vemos pronto en un nuevo encuentro, en este caso en relación a la poesía. Que estés muy bien.